Es curioso ver que la primera trilogía numerada de Metroid Prime son los juegos con más contenido eliminado. Ya repasé el amplio contenido eliminado y descartado de Metroid Prime, luego hice lo propio con Metroid Prime 2. Bueno, Metroid Prime 3 no es la excepción, y también contiene muchos elementos que jamás vieron la luz, pero que sabemos que existen gracias a que los datos de estos elementos jamás abandonaron el disco. Y así, por la magia de los dataminers, se encontraron muchas cosas interesantes. Recuerda que tu mejor apoyo es suscribiéndote, si no lo has hecho ya, y dándole pulgar arriba a este video para que llegue a más gente. Revisa la caja de descripción de este video para encontrar enlaces a mis redes o para apoyar de forma monetaria, sea con una donación directa o convirtiéndote en miembro del canal por 20 pesos mexicanos. Bien, basta de publicidad no solicitada, así que arranco con el video. Un prototipo de Metroid Prime 3 Corruption, listado como Build B3.068 y fechado el 2 de marzo de 2006, se construyó en hardware de desarrollo de GameCube equipado con RAM adicional. El juego requiere al menos 128 MB de memoria GameCube, casi 3 veces más que los 43 MB de RAM no unificada de la consola, y como tal, el juego no funcionaría en una consola común. La única forma de jugarlo es en el kit de desarrollo antes mencionado o aumentando la RAM del sistema emulado en Dolphin. Este prototipo coloca a Samus en el momento cuando los piratas están atacando Norion, y es posible explorar una parte significativa de la base militar, aunque se hace notoria la falta de multitud de eventos, como la imposibilidad de que Samus entre a su nave. El prototipo permite abrir un extenso menú de depuración con toda clase de opciones, como habilitar trucos para la invencibilidad o para funciones de un supuesto modo multijugador. Si bien esto puede indicar que hubo planes para un multijugador, realmente tal vez se traten de restos heredados de Metroid Prime 2, pues nunca jamás se ha mencionado que Metroid Prime 3 fuera planeado con un multijugador en mente. Además, se pueden encontrar otros restos más pertenecientes a la segunda parte de la trilogía, como la posibilidad de seleccionar el visor oscuro, aunque de nada va a servir porque no hace nada precisamente. Otras opciones permiten habilitar armamento y mejoras, como los visores o las distintas funciones de la morfosfera. Lo curioso, sin embargo, es que uno encuentra dos mejoras exclusivas para la morfosfera, llamadas bolas de fuego y bola de hielo. Nada semejante a tales mejoras pueden encontrarse en el juego terminado, y si uno intenta habilitar ambos poderes, el prototipo sufrirá un crasheo. Otras opciones, como el cambiar la perspectiva a tercera persona, también pueden hallarse y jugar con ellas. Este prototipo posee un contenido inmenso, y ando corto de tiempo con este video, así que no puedo abarcar todo lo que nos ofrece, por desgracia. Si te sorprendió la cantidad de seres vivos que quedaron fuera en Metroid Prime y Metroid Prime 2, entonces espera a ver todas las criaturas que no llegaron a verse en este juego. Para empezar, tenemos que una inmensa variedad de piratas espaciales no solo se diseñaron, sino que se les escribió a cada uno una entrada para el cuaderno de Samus. La mayoría de estos piratas pertenecen a la clase Grummet, es decir, esos piratas esqueléticos que son fáciles de matar. La cantidad de Grummets descartados del juego suma la cifra de 4 variantes. Así pues, tenemos a los Grummets Alpha, uno estándar y otro con escudo, y te los estoy mostrando justo ahora. Aparte de su sospechoso parecido a los xenomorfos de la franquicia Alien, se nos explica que son Grummets blindados que han sido promovidos de rango para convertirse en la clase Alpha, razón por la que se les hizo acreedores a una armadura aún más resistente, aunque todavía vulnerable contra las explosiones. Otros, además, portan escudos que se les hubiera podido arrebatar a sus portadores con el rayo enganche. Luego tenemos a los Grummets de asalto que, nuevamente, vienen en dos presentaciones, uno normal y otro con escudo. Según lo que se puede leer, los Grummets de asalto son los Grummets más habilidosos y dueños de una armadura pesada, una de color amarillo, y si muestran su valía en combate, el ejército pirata les concede un asiento entre las fuerzas armadas regulares. Siguiendo con los piratas, existe un tipo de soldado que es muy similar a los comandos que aparecen en el juego terminado, pero con algunas diferencias muy mínimas. Si bien uno puede pensar que se trata de un diseño primigenio para el comando pirata, lo cierto es que se trata de un tipo único de pirata que no llegó a aparecer. Llamado soldado blindado de Facita, es descrito como un pirata equipado con una armadura de Facita que solo se puede destruir con el rayo de plasma.
Esto hace a este pirata distinto a los comandos, quienes son extremadamente vulnerables ante el combo del rayo Nova y el visor de rayos X. Dejemos de lado por un momento el tema de los piratas espaciales para hablar de un viejo conocido. ¿Te acuerdas de esos chimpancés que puedes rescatar en Super Metroid y que reaparecen en Metroid Fusión? Se sabe que ellos, o unas criaturas muy parecidas a ellos, estuvieron a punto de aparecer en Metroid Prime 3. Tal vez no iban a ser exactamente el mismo tipo de chimpancé que en Super Metroid, pues estos se llaman Etecunes, y aquellos planeados para Metroid Prime 3 iban a llamarse Endocunes. No existen modelos, tampoco artworks, pero sí una entrada para el cuaderno de Samus, donde se les describe como mamíferos semiconscientes de comportamiento juguetón y aficionados a las máquinas, las cuales pueden llegar a estropear cuando son especialmente frágiles. Otra criatura eliminada es el Manta, un ser gelatinoso con el aspecto de un ovni y que posee un aguijón en la parte inferior, similar a las rayas o mantarrayas de la vida real. Según su entrada de datos, debían ser débiles contra el frío, lo que eleva las especulaciones de que podían ser usados como plataformas luego de congelarlos, aunque también existe un código que indica que, más que plataformas a las cuales pisar, eran puntos de anclaje para el modo liana del rayo enganche. Su entrada de datos también menciona que son indestructibles y que atacan con explosiones sónicas. Por si esto fuera poco, el Manta tiene dos efectos de sonido, los cuales estás por escuchar. Ahora hablemos del Sprite Nucleus. Cuando vemos su modelo tridimensional, notamos que es una esfera gelatinosa con un núcleo en el centro, y a su alrededor hay tres esferas iguales aunque más pequeñas, y que reciben el nombre de Face Sprite. Según su lore, el Sprite Nucleus es el que procrea a los Face Sprites, y luego viajan juntos por pura seguridad. Pueden volverse invisibles y atacan con un estallido de luz radioactiva que pueden estropear temporalmente los sistemas y sensores del agresor. ¿Recuerdas que en Metroid Prime y Metroid Prime 2 hay enemigos similares a tentáculos? En Metroid Prime están los Reaper Vine y los Aqua Reaper, mientras que en Metroid Prime 2 están unos tentáculos oscuros que salen de las paredes. No existe un enemigo similar en forma y comportamiento a todos estos especímenes, pero se conoce que sí iba a existir uno. Llamado Tentáculo de Phazon, se describe como una criatura que se forma desde fuentes concentradas de Phazon y que pueden retraerse cuando alguien le dispara. Además, se dice que con su espina es capaz de absorber y corromper a sus presas al llevarlas hacia la misma concentración de Phazon. Al final, este enemigo nunca llegó a aparecer, incluso tiene un modelo. Gandraida es una de las mejores jefes que el juego ofrece. Esa habilidad suya de tomar la forma de diversos organismos a la hora de combatir a Samus le da ese toque especial, pues te obliga a usar diferentes estrategias para lidiar con cada forma. Lo que pocos saben, sin embargo, es que iba a haber una forma adicional para esta cambiaformas, la forma de un Reptilicus. Conocida como Reptilicus G, bajo esta forma, Gandraida se volvería invisible y, presuntamente, atacaría con los ataques típicos de un Reptilicus o cazador Reptilicus. Por razones no especificadas, esta forma se descartó y solamente se mantuvo esa habilidad de Gandraida para volverse invisible, cosa que hace durante la última fase del combate. Otro enemigo que nunca vio la luz es una salamandra, un ser de aspecto gusanoide y visiblemente ligado al Phazon, teniendo 4 extensiones en la parte inferior del cuerpo que parecieran ser unas patas muy puntiagudas. En este caso, no obstante, casi no hay información, pues su entrada del cuaderno está prácticamente vacía, salvo por el escaneo temporal. Según el escaneo temporal, esta criatura iba a moverse en agrupaciones grandes, tal vez de la misma forma como se desplazan los parásitos y los Illumihex de Metroid Prime, o la Oscurina de Metroid Prime 2. El siguiente ejemplo es distinto a los demás, porque es una criatura que sí existe en el juego, y que podemos ver prestando atención, pero es imposible escanearla. Aún así, Retro Studios le tenía preparada una entrada para el cuaderno. Llamado Vapor Wing, se tratan de seres mecánicos e inofensivos que fueron creados por los señores de Lata para servir de mascotas, pero que ahora se han vuelto salvajes, mas no hostiles. Se dice que su nombre se debe a la estela de gas que dejan atrás al volar. ¿Cuál es la criatura del juego que se asocia a estas máquinas? Bueno, son unos aros brillantes que se ven en el cielo de Elysia, en algunas de las habitaciones del complejo entero. Como dije, no se pueden escanear, pero sí se pueden destruir si Samus les dispara. La torreta Tormento es una de las torretas que los piratas espaciales emplean,
encontrándose exclusivamente en Urtragus. Originalmente era tratada como una torreta luctuosa en la edición norteamericana del juego, pero ya en ediciones posteriores le dieron un nombre único y una entrada del cuaderno única. Sin embargo, este mecanismo también tiene una entrada que jamás se utilizó. En esta entrada no usada, la torreta Tormento es escrita como un lanzagranadas, y no se trata de una actualización de la torreta luctuosa, sino una actualización de la torreta fanática que aparece en Metroid Prime 2. Continuamos con otra criatura existente en el juego, una muy importante que, al igual que con el caso anterior, tampoco tiene una entrada para el cuaderno, a menos no para el apartado de criaturas. Es una entrada muy larga que comienza con el lore explicado en una de las consolas de la NFG Olimpo, pero luego agrega información interesante, como que fue construida 18 años antes del ataque de Norion junto con la NFG Olimpo. También menciona que se lleva bien con la tripulación, y que estos le dieron el apodo de Other Brain, algo que el almirante Castor Dane desaprueba por completo. Vaya, Other Brain, ¿a qué te suena ese nombre? Ya para finalizar, existe el render de un tipo de planta similar a una flor de donde brota un tipo de rama muy gruesa, y de la punta de esta rama cuelga una clase de helecho o algo así. Perdón, no soy botánico ni biólogo, así que no me sé los nombres correctos de cada elemento. La criatura no tiene nombre ni una entrada para el cuaderno de Samus, así que no puedo decir mucho al respecto. De todo el contenido eliminado en el juego, el lore que no se usó es lo que más predomina. Cuando uno lee las entradas descartadas, todas escritas originalmente en el idioma alemán, puede notar que varias de ellas contradicen a multitud de hechos ya asentados en la franquicia desde antes que saliera el juego, y tal vez sea justo por esto que no se hicieron presentes en el juego. Otras entradas, sin embargo, hubiesen sido interesantes de leer, ya que no contradecía nada en particular. El problema que nos atañe ahora es que son demasiadas entradas eliminadas. ¡Demasiadas! No exagero que puedo hacer un video entero solamente de ellas, así que voy a filtrar y mencionar solo las que son, a mi parecer, las más interesantes por conocer. Empezaremos con el lore eliminado de la Federación. En una de sus entradas aparece el nombre de Urtragus, algo que solo ocurre en las ediciones castellana y japonesa. Menciona que así lo llaman los piratas espaciales, y es una palabra que se traduce como Gran Botín. La Federación, por su parte, llamó a este planeta como SN-883. Entre otros detalles, se expone que todos los intentos de escanear el mundo fueron bloqueados por tecnología sofisticada, pero que la Federación envió a ciertos agentes de quienes esperan mayor información. Otra entrada interesante es aquella que habla de Phase. El escaneo descartado al respecto explica que el planeta viviente orbita una pequeña estrella ubicada a 361 años luz del espacio controlado por la Federación. Luego dice que es el hogar de multitud de criaturas basadas en Phazon, incluyendo la existencia de incontables Metroides, y que es la base de operaciones de Samus Oscura, desde donde puede disparar semillas de Phazon a voluntad. Pasamos a analizar la entrada de lore correspondiente a la unidad Aurora 313, mi tocaya. Esta es interesante, pero toma en cuenta que nada de esto, incluyendo todo lo que has escuchado de mí en este video, se puede considerar como canónico. De acuerdo con esta entrada, la Aurora 313 había estado en servicio por 12 años, y que antes de su abducción había tenido una carrera sobresaliente, especialmente cuando se le dio la medalla de honor por sus acciones en la batalla de Horus 4, donde toda la tripulación del puente en la NFG Valhalla había muerto en combate, y la Aurora 313 tomó el mando de la nave para evitar su destrucción. Ya que hablamos de la NFG Valhalla, también existe una entrada dedicada a ella. Aparte de volver a mencionar la batalla de Horus 4, también menciona que es la nave insignia de la 13ª Flota de la Federación y que tiene su origen en el planeta Titus. Además, establece que la nave y la Aurora 313 fueron puestas en servicio al mismo tiempo. Se escribió mucho lore en torno a las naves del juego, tanto aquellas de la Federación como de los piratas espaciales. De los cazas estileto, es decir, las naves más pequeñas que emplea la Federación en este juego, se dice que son los cazas más modernos que han reemplazado a la antigua clase Cestus, y que solo compite con él el caza clase Fang de los piratas espaciales. De las fragatas clase Griffin, se expone que han existido por medio siglo y que esta larga trayectoria se debe a su diseño y durabilidad en combate. Del transporte clase Aries, se nos cuenta que sus pilotos a veces son unos desquiciados, pues suelen sobrevolar encima de peligrosísimas zonas de combate sin ninguna escolta que los cuide.
Luego el lore pasa a hablar de las naves de los piratas, comenzando con el ya mencionado caza clase Fang, diciendo que son naves energizadas con Phazon capaces de acabar en combate con naves de cualquier tamaño. Continúa con el crucero clase Saqueador, una nave que presuntamente nunca vemos en el juego, y que supuestamente es el espinazo de la armada pirata. La siguiente nave pirata, que igualmente nunca vemos en el juego, es un acorazado de la clase Merodeadora, y se trata de una aparente nave nodriza que muy pocos clanes piratas se pueden permitir tener, dejándose implícito que es el equivalente a los cruceros Olimpo de la Federación. En una entrada titulada Reptilicus, se expone que la Federación había estudiado la antigua civilización de esta gente, descubriendo que alguna vez fueron una sociedad avanzada que cayó en desgracia tras una cruenta guerra interna. Además, revela que los propios Reptilicus se llaman a sí mismos como Brio Mac, que se traduce en gente de la Tierra. Ahora, vamos a movernos al lore descartado de los piratas espaciales, porque de los Elíseos no hubo nada que haya quedado fuera, afortunadamente. Una entrada titulada como La Redada pone que los piratas espaciales lograron atacar y saquear con éxito la nave de la Federación que recogió los restos de Phazon en el planeta Éter, algo que contrasta con el lore establecido en el juego terminado, donde los mismos piratas aclaran que fueron incapaces de interceptar aquella misma nave. Otra entrada titulada Ciudadela dice que en Phase debía haber, precisamente, una ciudadela construida por Samus Oscura y sus huestes de piratas, y hasta dice que en el planeta ya habían metroides, cosa que contradice al canon puesto que ellos fueron creados por los Chozo de SR-388. Al jugar y llegar a Phase, no obstante, nos percatamos de que no existe tal cosa como una ciudadela. Vamos a filtrar varias de estas entradas de lore para mencionar una que es interesante. Llamada Urtragus Perdido, sucede luego del ataque de Samus y la Federación al planeta de los piratas espaciales, describiendo al planeta como un campo de escombros en llamas, y que los piratas perdieron el contacto con Gandraida al ella haber sido vencida por la propia Samus. De hecho, esta entrada parece que debía obtenerse en Phase, porque incluso describe el momento en el que la Federación capturó la nave Leviatán que acabó por transportarlos hacia Phase. La penúltima entrada, Onslaught, habla de la furia de Samus Oscura tras todas las pérdidas sufridas, pero que su confianza no se había roto porque aún quedaba un as bajo la manga. El plan en cuestión era expulsar del mundo un número incuantificable de semillas de Phazon hacia todos los rincones de la Federación posibles, acción que destruiría a Phase, pero iba a ser una pérdida recompensada con la contaminación de nuevos mundos por aquí y allá. Aquí podemos notar por qué quitaron esta entrada, y es que oficialmente no puede existir el Phazon sin Phase, además de que Samus Oscura pudo haber hecho esta acción desde un principio en un hipotético escenario donde la aniquilación de Phase no suponga la aniquilación del Phazon. El lore de los piratas termina con la entrada Asedio, donde ellos presumen que su flota supera con creces a la flota de la Federación y hacen referencia a la entrada anterior donde se menciona lo de las semillas de Phazon siendo disparadas al unísono. Al final, se explica que algunos piratas iban a ser espectadores de la batalla final entre Samus y Samus Oscura. Rundas tenía un diseño muy diferente en su versión corrupta con Phazon. En lugar de mostrar la pila de Phazon sobre su cabeza, su cuerpo estaba teñido de rojo y mostraba multitud de líneas de Phazon, delatando su corrupción. De cierta manera, esto lo hacía muy similar a los piratas espaciales encontrados en el juego, y ya que estamos hablando de él, sucede que su nombre original no era Rundas, sino Rundus. La torreta luctuosa tenía más parecido a un cañón sostenido por un pilar de energía que a un cañón rotatorio de 3 puntas como se ve en la versión terminada. Este modelo de torreta puede verse en la versión terminada del juego, dibujado en 2 paneles de la cámara de desarrollo de Metroides, ubicada en el centro de investigación de Urtragus. Uno de estos paneles, a propósito, es aquel que supuestamente hacía alusión al juego Metroid Dread, aunque luego se confirmó que se trató de una simple y llana coincidencia. Comenzamos el video hablando del prototipo del 2006. Bueno, en este prototipo se puede encontrar un diseño muy distinto para el robot Jolly Roger. Aquí tiene una apariencia mucho más orgánica, su interior parece ser el mismo tipo de textura que tienen los piratas espaciales, y poseen una coraza que para nada tiene la pinta de ser mecánica. Como si fuera poco, el robot Jolly Roger también tiene una entrada para el cuaderno no utilizada, diciendo una capacidad inédita de sobrecargarse para aumentar su capacidad de batalla a cambio de su destrucción asegurada. Las torres MK-12 Hydra son torres de defensa que se pueden ver en algunos lugares en Orion. En el juego son torretas autónomas, pero originalmente debían ser torretas controladas manualmente por un operador, tal como podemos ver aquí.
Es posible que los desarrolladores optaran por quitar a los pilotos con el fin de reducir el nivel de violencia del juego, ya que una de estas torres termina siendo destruida. Gandraida no cambió mucho, pero sí que tenía un aspecto bastante más aseñorado, por así decirlo. Algo que contrasta mucho con el hecho de que es una cazarrecompensas bastante joven. Además, sus ojos eran amarillos. Esta apariencia concuerda más con los diseños que tiene ella en algunos artworks del juego, como este que estás viendo en pantalla. Pero la cazarrecompensas no fue el único personaje que pasó por un rediseño, pues Castor Dane, el almirante de la NFG Olimpo, también tenía un aspecto distinto. No sé cómo describirlo, se le ve hinchado y hasta más joven. Honestamente creo que se ve raro. ¿O qué opinas tú? Afortunadamente en Retro Studios optaron por hacer el cambio, y vaya que el almirante quedó mejor, bastante mejor. Por último, había unas diferencias pequeñas con los piratas espaciales. La armadura básica de los piratas era de un color verdoso, y no gris, y los escudos portátiles estaban hechos completamente de Phazon y no parecían hologramas como en la versión terminada. El título y subtítulo tenían un diseño completamente diferente, teniendo detrás el planeta Phase, la palabra Prime y el número 13 en color amarillo, y el subtítulo Corruption con una fuente de letra distinta y con efectos de estar corrompido con Phazon. En el hangar de aterrizaje 5, en la NFG Olimpo, Samus debía confrontar a un caballero poseído en lugar del campeón poseído, tal como puede verse en un gameplay que data de aquella época. En este gameplay, además, podemos observar que la retícula del cañón era una estrella de 3 picos rodeado por 3 rectángulos encima de cada punta. Una animación hecha por Sony Santa María delata que querían incluir el diseño de los piratas espaciales visto en Metroid Prime 2. En la animación, donde Samus mata a un pirata con el diseño visto en Metroid Prime 3, se puede observar que también hay piratas que tienen el diseño visto en el juego anterior. Además, el tema de batalla contra los piratas espaciales era exactamente el mismo de Metroid Prime 2, sin ningún cambio. Durante la escena donde Samus Oscura derrota a los cazarrecompensas en Orion, la doble oscura de Samus los infecta con Phazon de una manera más violenta, llegándose a ver a los cazarrecompensas retorciéndose en el suelo mientras son corrompidos. ¿Por qué se eliminó esta animación? Ni idea, tal vez era demasiado fuerte, qué sé yo. En un tráiler del juego, uno de esos que estuvieron disponibles en el canal especial de la Nintendo Wii, se ve una escena donde la nave de Samus abre sus vainas de armas y muestra que está equipada con misiles. Lo extraño aquí es que la animación sucede en Orion. Como se sabe, esta escena no está en la versión terminada. Las superficies de salto vertical, esos muros que se usan con el ataque espiral para alcanzar grandes alturas, eran prácticamente idénticas a las superficies de Metroid Prime 2. Como sabemos bien, en la versión terminada, las paredes son verdes, brillantes y más simples en diseño. En la versión terminada, la breve batalla entre Gore y un caballero poseído se muestra como una cinemática que interrumpe el gameplay. Sin embargo, originalmente no era una cinemática, sino que era un evento parte del mismo gameplay, pues Samus aún podía moverse mientras ella observaba el duelo. Samus debía tener una mayor cantidad de tanques de energía durante su enfrentamiento contra Meta Ridley, pero al final se redujo a un máximo de 2. Es posible, sin embargo, que esa cantidad haya sido activada deliberadamente por parte de los desarrolladores, tal vez mediante un debug. El robot de defensa, ese jefe de Elysia que protege la turbosfera, tenía otro nombre en inglés, llamado Defense Mechanoid, el cual se traduce al español como mecanoide de defensa. Una captura temprana del juego muestra a 2 cazadores reptilicus en la refinería, una habitación encontrada en la zona oriental de Brio. En la versión terminada, en esta habitación no aparecen esas criaturas, sino solamente un par de reptilicus comunes o piratas espaciales dependiendo del momento que se visite este lugar. El agujero de gusano, ese portal por donde viajan los leviatanes desde Phase, consistía en una enorme brecha espacial similar a un corte en el vacío, a diferencia de la versión terminada donde el aspecto es más cercano a la descripción de un agujero de gusano. Ya para finalizar el video, Matt Manchester, uno de los desarrolladores, pensó en incluir más lore al juego. Había escrito notas extensas para los distintos escaneos de Metroides en la cámara de desarrollo de Metroides, una de las tantas habitaciones de Ultragus, e incluso tuvo la idea de incluir a un Metroide gigantesco, uno similar al que vemos en Super Metroid. Por otro lado, también diseñó una mitología y un panteón de dioses para los Reptilicus, los cuales debían estar reflejados en los bustos que, en la versión terminada del juego,
pertenecen a distintos emperadores de la antigua civilización de esta gente reptil. Pienso hablar sobre la mitología de Brillo en un video especial, así que lo dejaré hasta aquí. Colorín colorado, este video ha acabado. Tal vez dejé fuera algunas cosillas, pero no vi que fueran muy relevantes como para mencionarlas. Además, nuevamente me disculpo por no hablar por completo del lore eliminado, pero es que en serio es muy extenso, así que te dejaré un link donde puedes echarle un vistazo. Pero eso sí, ten en mente que estará en inglés. No olvides demostrar tu apoyo suscribiéndote, dándole pulgar arriba a este video y comentando. Es la mejor ayuda que puedes brindarme para seguir creciendo y que esta información llegue a más gente. Soy Aurora313, te me cuidas y nos vemos en el siguiente video.